Tengo el honor de presentarles al doctor Miguel Ángel Beretta Cisneros, quien es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en esta oportunidad va a emitir una ponencia sobre reto creciente para todos respecto a las ODS. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. En verdad, quiero agradecer a las autoridades que me den la oportunidad de dirigirme sobre este tema tan importante. Y bueno, obviamente agradecer a todos los invitados, particularmente a quienes ya expusieron anteriormente de una manera tan brillante que espero ponerme a la altura de ellos. Y también agradecer a todos los que nos están escuchando y viendo, particularmente de otros países y los alumnos a quienes van dirigidos estas reflexiones que me permiten hacer a partir de lo que significan los ODS para la humanidad y obviamente para nosotros que estamos en un sector tan importante como es el de la enseñanza, ¿no? Fíjense que... A ver, perdón. Ya. Los ODS se han convertido en la agenda universal, no solamente porque lo han aprobado todos los países del mundo de manera consensual a través de sus representantes en septiembre del 2015, sino porque además hay un viraje importante en la humanidad que se produce en ese año, ¿no? La aprobación de los ODS por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, y 3 meses más tarde están los acuerdos de la famosa reunión de la COP de París, la reunión número 21, en la que se toman acuerdos tan importantes en la lucha contra el cambio climático, tema que es eje y bastante central en el conjunto de lo que son los ODS. Y que miren, nosotros provenimos ya de esta última etapa cuando luego que del teocentrismo pasamos al antropocentrismo, donde como dice Francis Bacon, el Estado moderno debe concebirse como una república científica, ¿no? Y hace todo lo referente a girar la obra humana en torno a sí mismo. Y eso es lo que hemos venido viviendo durante todas estas revoluciones que se han denominado revoluciones, como la que se inició con la revolución industrial y que cambió la historia y la aceleró, que efectivamente ha generado las posibilidades que ahora estemos también compartiendo, por ejemplo, este tipo de reuniones de manera virtual, que tengamos tantos signos de progreso y que de alguna manera nos han facilitado la vida en algunas cosas, pero también nos las han empeorado en otras. Y no solamente la de nosotros, sino la de los otros seres que conviven con nosotros, ¿no? Y estamos poniendo en riesgo, y muy alarmante, al conjunto del planeta. Entonces, ¿hasta qué punto este camino de la humanidad tiene que ser corregido? Y en ese sentido, creo no exagerar que un primer esfuerzo importante como paso de la humanidad se dio el año 2000 cuando se acordaron los famosos objetivos del milenio, que muy bien lo ha reseñado nuestra amiga Blanca Gutiérrez en la ponencia anterior, de qué es lo que se planteó con los 8 objetivos del milenio y cómo hemos evolucionado hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí quisiera remarcar una diferencia importante. Los objetivos del desarrollo o los objetivos del milenio fueron planteados en una propuesta de Naciones Unidas para tratar de acercar las grandes brechas que tenían los países menos desarrollados y que eran necesario superarlas. Brechas como las que están expresadas en sus 8 objetivos. De tal manera que fue una agenda básicamente para los países que lo requerían. Hacia el 2012, cuando se hace la evaluación de su cumplimiento y se estaba avanzando con quizás resultados más allá de lo esperado, no digamos en los indicadores mismos, porque la mayor parte de los indicadores son promedio, y hay obviamente al interior de cada país dispersiones,
Sin embargo, una de las cosas más importantes fue que la mentalidad de la humanidad cambió bastante. Y cuando se planteó el nuevo reto que iba a ser, que después se denominó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se logró ya no como una propuesta que venía de un organismo internacional, sino fue el futuro deseado, fue la síntesis que se recogió en 30 países sobre qué es lo que querían los diferentes sectores, como un sueño, como una visión, como un futuro deseado hacia el 2030. En ese sentido, fortalece un consenso colectivo, por encima de que podamos tener observaciones sobre la consistencia que pueda tener cada objetivo en relación con sus metas y los indicadores, que probablemente hay cuestionamientos y pueden ser conceptuales o metodológicos o de historia, pero lo importante es que estos 17 ODS son productos del consenso. Y eso le da la validez que lo hace universal. Y en ese sentido, sí constituye un conjunto de aspiraciones a las cuales nos tenemos que sumar. No está de más decir de que en ese papel de catalizador, la cooperación internacional tuvo un rol protagónico. Cooperación internacional, llámese multilateral o las diferentes bilaterales. Pero no podemos dejar de tener en cuenta, además, la cooperación internacional entendida en su buen sentido de la palabra, no en la relación de arriba a abajo, cooperante y receptor de la cooperación, sino lo que es una cooperación horizontal. En ese sentido, nos va acercando la cooperación internacional hacia una perspectiva mucho más clara. ¿Cómo estábamos en el Perú en ese sentido respecto al cumplimiento de los ODS? De alguna manera, también Blanca, como Carlos de los Ríos en su ponencia anterior, y seguramente el decano y don Max Hernández tuvieron muy interesantes y profundas exposiciones que nos ponen muy claramente en el escenario que estamos viviendo y qué camino seguir. No es para nosotros lejano saber de que en nuestro país estamos en una verdadera crisis de liderazgo que de alguna forma responde también a la crisis del sistema de partidos, que no permite que tengamos claridad sobre hacia dónde van los distintos programas y por lo tanto las alternativas que de alguna forma se presentan en los procesos electorales y ganan en los diferentes poderes del Estado. Esta crisis además la entendemos que es parte de una crisis de la institucionalidad, tanto a nivel de la sociedad civil como también a nivel del propio Estado. Si nosotros ubicamos ahí los ODS, creo que son un buen punto de consenso. Creo que sería un punto de reflexión que las diferentes fuerzas, y en ese sentido la academia tiene un papel como lo que estamos jugando con este tipo de eventos y como lo que lo estamos haciendo cotidianamente en nuestra labor que nos corresponde en los salones, en las diferentes actividades de investigación, de proyección social, de difundir, pero no solamente difundirlo en términos de los contenidos, que de hecho son fundamentales, eso es lo que le dan sustento, pero también difundirlos como que nos implican apalancar la institucionalidad, ¿no?, que se ha perdido o que no se tiene o que está débil y retomar el enfoque, la cultura, el planeamiento que lamentablemente se ha perdido en las últimas décadas aquí en el país, que no nos permite tener una proyección de largo plazo y por lo tanto no ser conscientes hacia dónde estamos yendo. Esto ya se viene corrigiendo con los procesos de modernización de la gestión pública, pero la academia tiene que jugar un papel de fortalecer esos caminos y darle no solamente más planteamientos, sino personas mucho mejor formadas en ese nuevo escenario que tenemos que construir. En ese sentido, definitivamente el Acuerdo Nacional, desde que existe, ha jugado un papel
sumamente importante. Y las reflexiones que nos expuso el doctor Max Hernández realmente han sido muy importantes en el sentido de que pensemos al Perú ya no solamente en lo que conocemos de manera inmediata, sino en su extensión territorial, en su extensión de historia, como también lo reflexionó el vicedecano, de 5.000 años de civilización, que no podemos dejar de pensar en las diferentes oportunidades y potencialidades que tenemos que asumir precisamente dentro del enfoque de cumplimiento de luz que nos da esta nueva agenda universal. Porque el Perú, vale decir, efectivamente es un país sumamente heterogéneo. Y esa es una ventaja, eso no es una desventaja, porque nos permite tener, en primer lugar, diferentes culturas. Otra cosa que en la Constitución misma de la historia, de la configuración política y de generación de una cultura nacional, no hayamos sido lo suficiente abiertos para recibir los aportes culturales de las diferentes culturas que existen acá en el Perú. Esa es una primera heterogeneidad que es una riqueza que debemos revalorar, reconocer y asumirla directamente como parte nuestra. Pero también tiene otra característica el país. Es un país altamente asimétrico. Y asimétrico por el centralismo. O sea, lo que sucede en Lima y lo que significa Lima respecto al resto del territorio es una asimetría que tiene que corregirse. Esa sí no es una ventaja. No se trata de que Lima sea el polo para los demás. Más bien, a estas alturas de la historia, si no corregimos ese centralismo, vamos a seguir asfixiando al resto del territorio, no solamente en recursos, no solamente en diferentes actividades, sino también en aspiraciones, en las posibilidades de realización, justamente lo que significa el espíritu de los ODS. En ese sentido, una de las cosas interesantes que acabamos de escuchar con nuestra amiga Blanca Gutiérrez es cómo ya se viene midiendo el cumplimiento de los ODS en el Perú, cosa que es un aporte muy importante, y se está haciendo dentro de los cánones que lo estableció la Asamblea de Naciones Unidas, que deben ser el organismo estadístico el que reporte sobre cómo viene este cumplimiento. Sin embargo, creo también que los diferentes órganos del Estado peruano, en las diferentes partes del territorio, deben también asumir este reto y registrar cómo lo van cumpliendo a nivel de municipios, a nivel de gobiernos regionales, como un reto, por encima que el papel lo diga o no lo diga. Es parte de nuestro programa ya como una sociedad humana que pretende llegar a objetivos distintos. Porque efectivamente detrás de los indicadores, sobre todo hay personas, hay hechos sociales. No es un indicador, entre comillas, material. Esa objetividad de querer asimilar un indicador a un tema material es un error. Detrás de cada indicador hay personas y hay relaciones sociales y hay entornos que ya no solamente somos nosotros, convivimos en un medio, en un escenario. En ese sentido, obviamente, también implica llevar esta proyección de entender que el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible se tiene que interiorizar en cada persona, en cada actitud, en las familias, en las diferentes comunidades, de tal manera que se convierta en una moral. No puede ser de otra forma. Y en ese sentido vamos a ir no solamente revalorando a las personas, las familias, las comunidades, sino también los diferentes espacios. En el mundo, por ejemplo, ha venido decayendo el interés y el peso que se le ha dado al mundo rural. Y esto ha tenido una connotación básicamente, digamos, económica, tecnológica, porque son los sectores que han ido perdiendo peso
respecto a su participación en el Producto Bruto Interno, respecto a su participación en la innovación tecnológica, en favor de las ciudades que se han convertido en las más dinámicas y como si fueran lo más importante de la vida y del espacio donde se desenvuelve la vida, cuando es erróneo. Tanto lo rural como lo urbano conviven y forman parte de una unidad. Entonces, tenemos que tener en ese sentido una mejor visión, y mucho más en nuestro caso, en el caso de Perú, porque las brechas que hay entre lo urbano y rural en los temas de desarrollo económico, en los temas de aplicación tecnológica, en los temas de educación, en los temas de posibilidades de calidad de vida, agua, desagüe, atención sanitaria, etcétera, 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 como lo acaba de revelar también en las últimas estadísticas que hacen seguimiento de los ODS, a los indicadores de los ODS, definitivamente la brecha de lo rural lo estamos dejando como si fuera un mal endémico sobre el cual no hay mucho que hacer. No, es parte de lo que tenemos que hacer y es parte de lo que tenemos que superar. En ese sentido, por fortuna, esta nueva era que se abre con la digitalización nos podrá permitir tener conexiones, información y, por qué no decir, una mejor comunicación con cualquier punto del país y poder intercambiar información y, por lo tanto, coordinar acciones para acelerar aquellos procesos que permitan mejorar las condiciones y mejorar la relación con la ruralidad. Eso es parte de este reto creciente que son los ODS. ¿Cuáles son nuestras principales responsabilidades, nuestros principales roles en esta nueva odisea, más que odisea, un nuevo reto que enfrenta la humanidad con esta nueva agenda? En primer lugar, tenemos que transmitir que se trata de una nueva visión del mundo. No es una visión más. Inclusive, yo estaría inclinado a pensar que las visiones ideológicas que han caracterizado las diferentes etapas de la humanidad, y sobre todo una cercana anterior, ¿no? Cuando había la famosa bipolaridad, ese alto grado de carga ideológica quizás fue lo que le generó una cobertura que hizo difícil los consensos. Sin embargo, ahora, por encima de las coberturas ideológicas, tenemos un consenso. Entonces, partamos de ahí. Porque además, en verdad, nosotros no sabemos hasta dónde vamos a poder cumplir con la Agenda 2030, que además no termina en el 2030. Pienso que es una agenda que efectivamente va a renovarse en el 2030, pero que va a mantener sus pilares básicos para seguirlos cumpliendo en un nuevo nivel, pero ya generó una nueva base que es justamente el consenso y la mejora de las relaciones entre los hombres y de los hombres con la naturaleza. Y eso es una agenda indefinida en el largo plazo. Entonces, lo que sí tenemos que estar seguros es que a las personas, a los alumnos que estamos formando, les vamos a transmitir ese valor, esa nueva visión del mundo, esa nueva convicción. Porque de otra manera, no podemos entender simplemente bajo determinados conceptos o solamente números e indicadores. No, al contrario. Como ya lo explicaron todos los anteriores, tenemos que asumirlo como una rutina en cada paso que damos y en cada acto que realicemos. En ese sentido, la universidad, en la educación, tenemos que efectivamente generar y fortalecer aquellos enfoques que hemos dejado de lado. Un enfoque fundamental que lo acaba de decir Blanca es el enfoque de derechos. Y eso ha estado traslucido en todas las exposiciones.
el enfoque de derechos. Todas las personas tenemos derechos y deben ser respetados en el mismo nivel. Podemos ser diferentes y somos diferentes en los diferentes cortes de análisis que hagamos. Pero lo más importante es que entre todos nosotros tengamos el enfoque de derecho, que debería ser lo que siempre también en las universidades y en los procesos educativos debemos imprimir a las nuevas generaciones. Otro enfoque fundamental es el enfoque territorial, que por fortuna también ha sido expuesto por uno de mis antecesores en esta jornada de conferencias. El enfoque de territorio nos permite valorar cada espacio por sí mismo y con sus propias potencialidades, que empiezan con las personas, empiezan con las culturas de esas personas y siguen además con sus nuevas propuestas, con sus nuevas virtudes que las debemos saber encontrar, reconocer y valorar. En ese sentido, realmente, si nosotros no valoramos los territorios, no valoramos esa naturaleza, vamos a tener más cerca a esa espada de Damocles que es el cambio climático. Y en Perú en particular, científicamente está probado que es uno de los países que va a ser mayormente afectado, particularmente en el ciclo hídrico, entre otras consecuencias. Pero eso nos lleva a nosotros, a los peruanos y a la universidad, a los centros de formación, a ser mucho más cuidadosos en este mensaje de reflexión. Parece algo paradójico, pero verdaderamente, a medida que vayamos dejando ese antropocentrismo que nos ha caracterizado desde hace varios siglos atrás, vamos a llegar a ser más humanos, porque vamos a empezar a entendernos mejor, porque también vamos a empezar a entender que los otros seres tienen igual derecho a convivir y a gozar de lo que la naturaleza nos da como totalidad. Y en ese sentido, igualmente cumplir esa famosa manifestación de Naciones Unidas del año 82 sobre la Declaración sobre la Naturaleza, que señala que el hombre debe saber respetarla y debe saber convivir con ella, cosa que parece nos hemos olvidado. ¿Cuáles son los compromisos de nuestra facultad? En principio, en verdad es un crisol multidisciplinario. Habemos muchos que no somos de formación de base, o sea, de pregrado, administradores. Y nos conjugamos con todos los profesores que sí son formados en la administración, como también en otras disciplinas, sean de las ciencias básicas, sean de ciencias humanas, de las ciencias sociales en general. Es decir, para la administración se requiere todo tipo de aporte y efectivamente los ODS implican una visión multidisciplinaria, implican un grado de visión transversal del cumplimiento de las mismas, como lo explicó también Carlos. O sea, cuando se quiere cumplir cualquier indicador o meta o el conjunto de alguno de los 17 objetivos, definitivamente se está afectando de manera positiva o también negativa a cualquier otro. Entonces, los enfoques transversales en una carrera como administración están mucho más a la mano porque su contenido tiene que ser también multidisciplinario, lo que en algún momento se podría decir multisectorial. Sí, en la primera conferencia nuestro decano señaló la importancia de que en la administración tenemos que fortalecer los enfoques de sostenibilidad, de superación de las inequidades y la desigualdad social, el respeto de la libertad en el marco precisamente de aceptación de las diferencias como un tema de tolerancia. Ahora, esta amplitud que nos permite la facultad la estamos proyectando en las diferentes escuelas que tenemos y en los distintos cursos.
así y sobre todo como en el posgrado, donde tenemos las maestrías que imparten este tipo de visión y las ponemos al alcance para su discusión porque nos interesa aportar con lo último que está en el conocimiento. En ese sentido, finalmente, quiero hacer un homenaje a nuestra ex decana y ex vicerrectora, la doctora Elizabeth Canales, quien ustedes saben partió dentro de los que fueron afectados por la pandemia, a quien pude acompañar en unas reuniones internacionales en Torino en el año 2016, cuando ella ofreció que como vicerrectora se iba a impulsar el curso de desarrollo sostenible. Y se cumplió. Nosotros acá en la facultad tenemos ese curso y lo mantendremos, porque en verdad es el tema del presente y del futuro. Muchas gracias y estoy listo para sus preguntas. Muy bien, profesor Miguel, muy buenas tardes a todos también. Tomo la batuta para dejar también un poco de respiro a la profesora Betty, quien estuvo moderando y presentando a los anteriores panelistas. Y pues más vale tarde que nunca, ¿no? Acaba de hablarnos el profesor Miguel con una excelente ponencia, invitándonos a la reflexión sobre los objetivos de sostenibilidad y sobre todo sobre ese reto creciente que nos ve a todos involucrados, academia, sociedad civil, sector público y sector privado. Decía más vale tarde que nunca porque pues muchos de los que estamos aquí asistiendo a la charla de los panelistas y del profesor Miguel lo conocemos, es uno de los docentes estrellas de nuestra unidad de posgrado, de nuestra facultad, pero quizás hay alguien por allí que no sepa mucho respecto al profesor Miguel. Voy a tomarme un minutito de tiempo simplemente para hacer, si me lo permite, profesor Miguel, un recorrido de algunas de sus experiencias, porque compartir con todos cada una de sus experiencias sería una lista sin fin. Por ende, el profesor Miguel es candidato a doctor en economía, magíster en administración pública y de gestión de la Universidad de Amberg, en Bélgica. Es diplomado por la Escuela Nacional de Administración de París en negociaciones económicas internacionales, economista y licenciado en educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en desarrollo sostenible, es responsable de los cursos de sostenibilidad dentro de la facultad, de gestión pública y microfinanzas, estudios de posgrado y de especialización en Europa, Japón y Estados Unidos. Tiene experiencia de gestión en entidades del sector público, de coordinación con organismos internacionales y supranacionales, así como en empresas privadas y en organismos sin fines de lucro. Además, ha sido miembro de directorio en entidades financieras, director general de ministerios y entidades públicas también, consultor de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y es actualmente, además de sus varias funciones, pues tenemos nosotros el agrado y el placer de tenerlo como docente e investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Administrativas. Profesor Miguel, veo por allí en espera de preguntas que el auditorio quiere proponerle, hacerle. Yo tenía una pregunta respecto a la ponencia que nos ha dado. ¿Cuál sería, profesor Miguel, su sugerencia para nuestros políticos? Ya sabemos que pues el hecho de perseguir a los objetivos de sostenibilidad, que es el objetivo que se ha dado el mundo y que todos debemos de perseguirlos, pues hay una cierta responsabilidad que se encuentra en manos de los políticos. Y sabemos un poco que acá en el Perú, pues nuestros políticos a veces dejan mucho que desear. No estoy generalizando porque hay muy buenos políticos, pero unos cuantos los hemos visto, dejan mucho que desear. ¿Cuál sería su sugerencia, profesor Miguel, para poder alcanzar, contribuir a este reto creciente que todos debemos de asumir? Una sugerencia a nuestros líderes políticos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, querido colega Henry.
En verdad es quizás sugerirle dos cosas básicas. Uno, rescatar lo que es el significado de la política. El significado de la política es el bien común. Es cuando se dice la cosa pública, desde que se inventó la palabra política, bueno, no como política en castellano, sino en griego aparentemente, y probablemente lo hayan hecho antes otras culturas sin que lo hayan escrito de esa forma o se haya podido rescatar sus definiciones, sus conceptos, pero en general la política, en su mejor sentido de la palabra, es buscar el bien común, es tratar de administrar la cosa pública. Y por lo tanto, eso debe ser lo que debe presidir a todo político, no importa de la perspectiva que lo haga, pero que se base en ella. Puede ser que lo piense de una manera y el otro lo pensará de otra forma, pero partiendo de esa misma base común de no salirse del interés público y el bien común. Esa es una primera sugerencia. Y la segunda sugerencia es actualizarse. O sea, los ODS ya es una agenda común. Y creo que da respuesta a los temas más importantes que cualquier programa político podría aspirar o tiene el deber de responder. Si lo revisamos en sus 17 significados, sus 169 metas, ya tenemos ahí un programa o la base para formular un programa político, sea de un propio partido o sea de una alianza, o de acuerdos, aunque sea transitorios, pero que se hagan sobre ese interés superior. O sea, el futuro deseado debe ser el interés superior que permita los consensos. Bueno, primero que permita la unidad de quienes realmente quieren llegar a proponer algo basado en el ciudadano y el ciudadano como parte de una naturaleza, de un ambiente. Y si buscan realmente eso, acá tienen una primera base. Entonces, repito esas dos cosas. Revalorar el papel de la política y en su contenido ya más desplegado, tienen en los ODS una fuente, sin que sea de grandes autores, pero el hecho que sea de consenso le da la validez conceptual y teórica que a partir de ahí se pueden construir muchas más teorías, muchas más propuestas específicas. Perfecto, muchas gracias, profesor Miguel. Efectivamente, hay esa necesidad de revalorar la política, ¿no? Y que está en manos de nuestras autoridades para poder alcanzar, como usted muy bien lo ha explicado, un cierto consenso que a la vez alimenta también la democracia, ¿no? Tanto es así que estos objetivos de sostenibilidad también son el fruto del consenso de todo el mundo a nivel global. Por ende, allí hablamos también de fortalecer la democracia. Muy bien, veo por allí entre quienes están asistiendo, que veo que somos numerosos, una pregunta por parte de Lincoln. Lincoln le pregunta, profesor, los objetivos de sostenibilidad son un reto creciente para todos, para las empresas y para los gobiernos, de cómo implementar la sostenibilidad. ¿Cómo añadir sostenibilidad en estos escenarios que se caracterizan por corrupción, ausencia de transparencia y poca o cero gobernanza local? Voy a empezar por lo último, y creo que ya lo dijo también Carlos de los Ríos, y lo he escuchado a otras colegas ponentes, perdón, sobre la construcción de abajo hacia arriba y del aterrizaje en los territorios. Es que en verdad es eso. Me van a disculpar la forma que lo diga, pero nuestra historia en el país, nuestra historia política ha ido al revés, ha ido del centro, como dicen, hacia el resto, cuando la construcción de los estados-nación y por lo tanto las posibilidades de tener configuraciones políticas consistentes debe ser al revés. Desde cómo se va construyendo un país desde lo local, desde los espacios diversos, hacia uno que cubra, acoja a todos. Y en ese sentido, si no hay gobernanza local, si no hay
Y la gobernanza local implica algo bien importante, es ejercicio de ciudadanía. Si no hay ese ejercicio de ciudadanía que se expresa y que se debe expresar en la gobernanza local, y de ahí sucesivamente, es muy difícil corregir muchos de los problemas que tenemos, porque obviamente en una sociedad política totalmente aislada o lejos del ciudadano, puede, puede haber muchas distorsiones, ¿no? Como que, por ejemplo, las fuerzas políticas se convierten básicamente en mediáticas, no en aquel que tiene la mejor propuesta, sino aquel que tiene la mejor posibilidad de influencia a través de los medios, o de algún otro tipo de circunstancias, como por ejemplo determinadas alianzas transitorias o que algunos denominan espurias. Lo importante es que para poder cumplir este reto creciente de sostenibilidad, si no está basado en el consenso ciudadano, no tiene sostenibilidad. Y creo que por eso es que empiezo respondiendo a esa pregunta por la última frase, ¿no? Y cero gobernanza local. Es que la baja gobernanza local que tenemos expresa la poca participación ciudadana que hay, no solamente con sus opiniones, sino en algo mucho más elemental, en sus derechos. La pandemia ha desnudado que efectivamente no tenemos derecho ni a una salud de calidad, ni a una educación de calidad, ni a un transporte e infraestructura de calidad, y que lo viven todo el territorio. Unos porque no tienen ni cómo tener conectividad, siquiera algo elemental. Otros porque no tienen ni siquiera una posta médica. Y si tienen el hospital, no pueden acceder a él porque está copado. Y finalmente, el problema de transporte, gravísimo, porque o están aislados en cualquier parte del territorio, o aquí en Lima nos demoramos más de 2 horas para poder llegar de un lado a otro. O sea, no hay un ejercicio de real ciudadanía, y el problema está que quienes han estado de alguna manera con mayor influencia en el Estado no han previsto esto y mucho menos le han dado solución. Y ahí las causas pueden ser diversas, pero definitivamente esos son los hechos. Entonces, si no hay ejercicio real de ciudadanía, es muy difícil tener sostenibilidad. La sostenibilidad la dan las personas organizadas, conscientes de sus derechos y de sus deberes. Si no es así, puede suceder todo lo que describe nuestro amigo Javier, Lincoln Javier. Ok, de acuerdo, profesor Miguel. Y agregaría también, pues, para dar más fuerza a lo que acaba de comentarnos, que efectivamente es un deber de todos el poder buscar a ese desarrollo desde abajo, ¿no? Y de esta forma también se contribuye a lo que ha comentado usted en su ponencia sobre la necesidad de que nos encontramos, o mejor dicho, de la constatación de aquella realidad en la cual nos vemos frente a un nuevo paradigma socioeconómico. Aquí no se trata de algo que se ha estado carburando en las décadas pasadas. Aquí estamos al frente de un reto, efectivamente, que prevé un cambio de paradigma. Y obviamente este cambio de paradigma implica ese desarrollo desde abajo, como usted mismo lo ha mencionado, involucrando al territorio. Y claro, mencionó también la pandemia, profesor Miguel, y claro que la pandemia hemos visto que nos ha puesto de rodillas a todo el mundo, desde China hasta América Latina, hasta Europa, Estados Unidos, algo que jamás antes la historia había vivido, pero sí lo que se puede rescatar, como usted dijo, es el hecho de que la pandemia nos puso a flote todos aquellos problemas que quizás por miopía o incapacidad no hemos dado atención a esos problemas con anterioridad, y que hoy en día sí es un deber de todos nosotros. Gracias a la pandemia, quizás es lo único bueno que ha traído el hecho de ponernos encima de la mesa todos aquellos temas que hoy en día son necesarios, ¿no? Y todo parte, obviamente, con una coparticipación de las personas, con una democracia, con un desarrollo desde abajo, con una ciudadanía
como usted lo ha llamado. Tenemos otra pregunta también, profesor Miguel, realizada por Edson. Y Edson le dice, profesor, usted ha hablado de la convicción en la búsqueda de la sostenibilidad para que se desarrollen, para que se lleven adelante los objetivos de sostenibilidad. Y le pregunta, para usted, ¿qué acciones o cómo se debe inculcar esta convicción en la sociedad? A ver, en principio creo que todos los centros educativos, como lo estamos haciendo nosotros en la universidad, debieran impartir talleres de reflexión sobre lo que significan los ODS y en su respectivo lugar. Porque, por ejemplo, los ODS en un lugar de la selva debe ser muy distinto a cómo cumplirlos definitivamente en un lugar de la sierra o de la costa. Entonces, no se trata de decir, ya estos son los ODS y son los 17 y dicen tal cosa, apréndanselo de memoria, sino debe haber un esfuerzo de los programas educativos y sus contenidos en los distintos niveles, incluso preescolar, nivel preescolar básico y luego los regulares y superiores, en las que se debe impartir con los ejemplos concretos de cada lugar qué debe significar en principio o qué sugiere en cada lugar ese respeto y esa búsqueda de cumplir los ODS. ¿Esto qué permitiría? Que las personas no solamente adquieran una apertura hacia una moral más amplia y sólida respecto a sí mismas y el entorno, sino que además les permitiría a ellos mismos redescubrir lo que tienen para que lo valoren más y sepan que los ODS no solamente tienen que ver con su realidad personal, sino su realidad social y su realidad del entorno. Eso, en primer lugar, creo que es una necesidad, pero fundamental. Ahora, ¿por qué digo preescolar también? Porque se ha sabido que en muchos lugares donde había escasez de algún líquido, o perdón, algún elemento como el agua, por ejemplo, los niños eran los mejores agentes de cambio, porque corregían a sus padres respecto a cómo evitar perder el agua o desperdiciarla. Entonces, tiene que entenderse que a todos tenemos que convertirnos en agentes de cambio. Y esto va a ir revalorando en cada lugar, por ejemplo, no solo el respeto a los elementos que pueden ser escasos, como puede ser el agua, o puede ser el aire, o evitar el mal manejo de la basura, que es un tema común, por ejemplo, en las zonas urbanas, etcétera, sino también el enseñar el respeto entre nosotros mismos sobre nuestras propias culturas, las culturas que tenemos en diferentes partes del territorio, culturas amazónicas, cultura quechua, cultura aymara, deben ser revaloradas por ellos mismos, y el mensaje nacional es que somos efectivamente distintos y hay que revalorarlos a cada uno de ellos en sus espacios y en todos sus derechos. Esto se convierte no solamente en cultura, sino en identidad. Y los ODS, cuando le decía hace un momento, convertirse en valores excelsos, es convertirse en identidad, porque de alguna manera al recoger una aspiración común, también recogen lo que en estos momentos exige el planeta. Entonces, esa identidad entre las personas y con el entorno son las que pueden permitir que la sostenibilidad no solamente venga con las nuevas generaciones, sino que esas nuevas generaciones se convierten en esos promotores de cambio. Ahora, esto no es óbice de otros esfuerzos como los que ya han descrito el caso de nuestra amiga Blanca Gutiérrez y Carlos de los Ríos, por poner dos ejemplos cercanos,
Uno respecto a los indicadores y el otro respecto a los aceleradores de políticas públicas para cumplir los ODS. O sea, esto no es óbice de que también de manera paralela en el mundo de la administración pública y de las políticas públicas, también estemos participando de una manera muy activa y desde todos los sectores, porque eso no es solamente un deber del Estado y de sus organismos, es también un deber de las empresas, de la academia y en general de la ciudadanía. Entonces, es dos niveles. Participar en aquello que ya se está encaminando, pero sobre todo, y desde el sector educación, formar nuevas generaciones en esa nueva identidad, que es lo que va a convertir incluso más que una convicción. Muy bien, profesor. Además de tener pues las felicitaciones por la excelente ponencia, Juanita Cárdenas le pregunta, profesor Miguel, con respecto a la conversión de la educación de calidad como una nueva rutina, ¿qué iniciativas en las zonas rurales plantearía usted? Y esto relacionado, dice Juanita, a la formación integral de los estudiantes. ¿Qué iniciativas plantearía en las zonas rurales? Ya, bueno, buena parte de lo que he preguntado, de alguna manera ya avancé en responderlo respecto a las identidades. Y yo creo que una de las primeras cosas que debe rescatarse y de alguna manera fortalecerse en las zonas rurales es precisamente esa identidad de aporte y de contribución prioritaria que tienen las zonas rurales. En general, prácticamente desde el inicio de la República, lo rural ha ido perdiendo peso al extremo tal que incluso no solamente se le ha dejado de lado en atención de políticas públicas, sino incluso a nivel social se le ha disminuido, ¿no? A un extremo tal que, por ejemplo, no es raro haber escuchado que cuando alguien tenía su pequeño fundo o chacra, ¿no? Decía, mira, a tus hijos que son más estudiosos, mándalos a la ciudad a que estudien, y al que menos estudia que se quede en la chacra. Como quien dice, el mundo rural es para los que no pueden. Entonces, esa filosofía, ese enfoque de disminución, de ponerlo en una situación subalterna a lo rural, ya debe terminar, en primer lugar. Y esto es un tema que tiene que ver con el hecho de que los escenarios que ellos manejan son los que dan vida al urbano, no solamente por lo que significan en términos de alimentos, en términos de oxígeno, en términos de paisaje, en términos de diversidad, sino acá en el Perú, concretamente, todo lo que son las cuencas bajas, que es Lima, por ejemplo, y toda la costa, en cuanto a agua, depende de lo que haya y de lo que pase en las cuencas medias y sobre todo en las cuencas altas. Si las personas que viven en esas cuencas medias y altas dejaran de vivir ahí y no se encargaran de algunas labores que permiten la mantención de la biomasa y por lo tanto la atracción de humedad y retención de agua, abajo no se van a reponer los acuíferos, peor aún en un contexto de cambio climático. Y esa revaloración de las cuencas altas no está presente en nuestra cultura, ni tampoco en nuestras políticas públicas, más que de manera parcial. Entonces, precisando la respuesta, ¿qué iniciativas? Es revalorarlas y que se revaloren. Toda la ruralidad tiene un papel muy importante para un equilibrio en la vida del conjunto. Y en los elementos centrales, que es aire, agua, alimentos. Y eso creo yo que debe también combinarse con el hecho de que
efectivamente tiene que haber cambios en el sistema educativo, no solamente para introducir estos nuevos enfoques, sino también para introducir contenidos que le permitan que el sistema educativo, o que lo que se imparta, les permita mejorar sus actividades en la vida rural, que definitivamente son totalmente distintas a los que vivimos acá. Y en muchos casos, y en el Perú en particular, esa ruralidad es otra cultura. Por lo tanto, debiera enseñarse en sus idiomas de esas culturas, y no en castellano, sino como segunda lengua, más bien. Pero como primera lengua, la de ellos, y en esos términos, revalorar su propia cosmovisión, que quizás es el tema de fondo, porque esas culturas milenarias siempre han tenido una cosmovisión de equilibrio, de respeto, de sublimación con la naturaleza. Entonces, obviamente acá tenemos diferentes ruralidades, pero supongo que Juanita se está refiriendo a las ruralidades en general, y la ruralidad en general acá en el Perú es multicultural. Y esa multiculturalidad tampoco se ha respetado. Y tiene que partirse por eso. Bien, sí, una reflexión también mientras lo escuchaba, profesor Miguel, simple y sencilla, pero también importante, es que esas diversidades representan nuestro valor agregado, ¿no? Tanto es así que recuerdo haber leído en algún momento de que un estudiante, un joven peruano originario de Puno, ganó un concurso de música electrónica en Alemania, donde compitieron muchos muchachos de Alemania, de Bélgica, de Holanda, Finlandia. El peruano ganó el primer premio porque introdujo en sus mezclas músicas, ritmos altoandinos de su tierra. Y justamente esa diversidad que él lleva con sí, y todos llevamos, fue lo que hizo que ganara ese premio y ganó el concurso, ¿no? Entonces, en relación a lo comentado, es justamente revalorar nuestras diversidades para poder alcanzar un desarrollo, ¿no? Gracias, profesor Miguel. Creo que Juanita se encuentra del todo satisfecha por la respuesta, porque logramos ir también en profundidad del tema con casos bien concretos para poder absolver su pregunta. Por otro lado, tenemos a Yuri Gutiérrez, que retoma un poco una pregunta, parte de una pregunta que ya se le hizo con anterioridad. Es decir, de que Yuri Gutiérrez le pregunta o nos dice: el tema corrupción, ¿qué tanto se puede hacer para lograr que los objetivos de sostenibilidad puedan ayudar a este flagelo cultural que se viene imponiendo en muchos casos con impunidad? Es la pregunta de Yuri Gutiérrez, profesor Miguel. Es que en verdad cuando ya existe ese divorcio de dar cuenta de lo que se llama la rendición de cuentas, y todavía en lo que son los procesos en el sector público no hay los sistemas de rendición de cuentas establecidos, entonces se piensa que la impunidad es factible. Eso de un lado, ¿no? De otro lado, ya este es un factor más de administración pública, creo que se debe revalorar el sentido del control interno, que no es el control que le correspondería a la Contraloría General de la República, que le corresponde, de acuerdo a la definición convencional universal, solo el control externo. Lamentablemente acá en el Perú se han mezclado ambas y al final el control interno ha salido perdiendo y no existe, básicamente, o existe muy poco de él. Porque el control interno permitiría que efectivamente las entidades sean evaluadas por lo que hacen, y cada persona, además, en el momento de la gestión, no como lo que sucede con el control externo, que tiene otra filosofía que actúa después, ex post. El control interno es inherente a la gestión.
¿no? Ahora, esos elementos son parte del objetivo 16 y 17 que tienen que ver con la institucionalidad, con el fortalecimiento de la institucionalidad o el fortalecimiento de las instituciones en cada país y en cada espacio. No, eso es un tema que, por ejemplo, lo aportó bien en la maestría hace medio año, un maestrista que se graduó y que justamente trabajó sobre el control interno y dio muy claras señales de lo que debiera hacer y lo que se ha dejado de hacer acá en el Perú al respecto. Y sobre lo que comentabas de este muchacho de Puno, acaba de salir un documental de la Deutsche Welle, también de un joven puneño que está desarrollando en Alemania la versión quechua del Wikipedia, que, bueno, puede ser criticado porque, bueno, tiene aportes y a veces se corrige, pero no deja de ser una referencia para algunas búsquedas, y qué mejor que revalorando su cultura dentro de la universalidad, está introduciendo la versión quechua del Wikipedia, lo cual, como tú dices, manifiesta una vez más que esta diversidad cultural es una riqueza que no solamente no la debemos perder, sino en la que nos debemos afirmar. Excelente, excelente, profesor Miguel. Una última pregunta, algo sencilla, pero tampoco presente o conocida por la sociedad civil o por muchos de quienes asistimos a las ponencias, a su ponencia. Ilse le pregunta, entonces, profesor Miguel, los objetivos de sostenibilidad se deben de compartir a todas las personas, pero la mayoría desconoce estos objetivos, dice Ilse. ¿De quién es la tarea de difundir los ODS? ¿O cómo se debe difundir a la población? Miren, yo creo que la pregunta es totalmente legítima y todos los órganos del Estado debieran tenerlo de oficio. Desde el nivel más cercano al ciudadano, como son los municipios, hasta el más alto nivel que puede estar en el gobierno nacional o en el poder legislativo o en el poder judicial. A veces yo me pregunto qué tanto están involucrados todos estos altos niveles con los ODS. Y solo dejo la pregunta ahí. Pero creo que con lo que ha avanzado la humanidad en términos de las redes, las comunicaciones horizontales, cada ciudadano debemos ser efectivamente portadores y voceros de estos ODS en cada espacio que tengamos. Si en algún momento tenemos que conversar sobre alguna opinión, hay que recordar que existen estos ODS y que son una referencia universal y consensual. La academia tiene una voz fundamental en ese sentido y creo que eventos como esto, y en eso en verdad que hay que felicitar a las autoridades que han permitido y a todos los ponentes y participantes el que se hagan, no sé si la palabra corresponde, pero algo así como militantes de los ODS, ¿no? Porque efectivamente son los que van a permitir, de alguna forma, generar un consenso positivo de convivencia entre todos nosotros con el medio ambiente y además revalorar lo mejor que tenemos. Entonces, no solamente diría que debería ser cada órgano del Estado de oficio, sino también cada entidad que se presta de reunir a un colectivo, ¿no? Eso implica las empresas, las ONGs, los clubes, ¿por qué no decir las diferentes formas de organización religiosa también? Que no lo compartirán como parte de su fe, pero sí como parte de la convivencia en la cual también están insertas, ¿no? Eso, y bueno,
se me pasó el nombre, pero el autor de esa tesis que habla sobre el control interno en el Perú es Víctor Taboada, a quien le rindo homenaje porque lamentablemente ya partió. Muy bien, profesor Miguel. Muchos de quienes están escribiendo en la chat lo están felicitando y me sumo a esas felicitaciones. Gracias por compartir todo su conocimiento y sabiduría. Ha sido un placer poder estar estos minutos compartiendo algunas ideas con usted. Por ende, a nombre de todos nosotros, de la organización también de la cual usted es parte, nuestros infinitos agradecimientos. Ahora sí, vamos a dar el pase también. Gracias, profesor Miguel, una vez más.